que algunos me conocéis bastante, soy Juan Antonio Balmori, de aquí de la escuela, y voy a ser el moderador de este primer bloque. Como comentaba Javier Arias, iremos alternando comunicaciones online y presenciales. Tendremos 15 minutos por presentación y lo único, si les parece bien a todos, las preguntas las dejaremos para el final. Si queda tiempo, al final del bloque, que quiera realizar preguntas, las haremos. Comenzaremos este primer bloque con la presentación titulada Prueba piloto de valorización de residuos industriales para producción de baldosas. Es desarrollada por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos, por los profesores y docentes Raquel Arroyo, Lourdes Almeda, Verónica Calderón, Rodrigo Bravo y Urbaneja. Es una ponencia bastante interesante sobre el uso de poliuretano triturado para la fabricación de baldosas. Les dejo con ellos. Buenos días, soy Raquel Arroyo de la Universidad de Burgos y voy a hablar sobre una prueba piloto de valorización de residuos industriales para la producción de baldosas. El sector de la construcción se enfrenta hoy a una encrucijada decisiva. Por un lado, la necesidad de avanzar hacia modelos más sostenibles que reduzcan su huella ecológica y por otro, la urgencia de dar salida responsable a los enormes volúmenes de residuos que generan distintas industrias. Entre estos desechos se encuentran los provenientes del sector automotriz, como los techos de poliuretano de los vehículos al final de su vida útil, que habitualmente terminan en vertederos o son incinerados con el consiguiente impacto ambiental. Frente a este problema, la investigación y la innovación en materiales de construcción ofrecen una posibilidad única para transformar a un pasivo ambiental en un recurso valioso. En este trabajo presentamos una experiencia de valorización de residuos de poliuretano que han sido triturados y reincorporados como materia prima en la fabricación de baldosas de construcción. La relevancia de este enfoque no radica solo en la reutilización del material, sino también en el hecho de que el proceso se ha integrado directamente en una línea de producción industrial, lo que demuestra la viabilidad de su aplicación a escala real. Esto implica no solo beneficios ambientales asociados a la reducción de residuos y al menor consumo de áridos naturales, sino también ventajas económicas y productivas al diversificar las materias primas disponibles para la industria de la construcción. En resumen, este estudio busca mostrar cómo la economía circular puede ser aplicada de manera práctica y eficiente, cerrando el círculo del ciclo de vida de materiales que hasta ahora se consideraban desechos y convirtiéndolos en componentes útiles dentro de un proceso de industrialización sostenible. El objetivo general de este trabajo es demostrar la viabilidad de incorporar residuos de poliuretano procedentes de techos de automóviles al final de su vida útil en la fabricación de baldosas para exteriores. Se trata de evaluar no solo las propiedades técnicas del producto final, sino también el impacto ambiental positivo que genera esta estrategia. En primer lugar, se busca dar una salida sostenible a un residuo industrial que actualmente carece de valor y que en la mayoría de los casos termina en vertederos o bien en procesos de incineración. Con ello, lo que se pretende es reducir tanto la presión sobre la gestión de residuos como las emisiones asociadas a su eliminación. El segundo objetivo es disminuir la extracción de áridos naturales mediante la sustitución parcial de estos por el poliuretano triturado. De esta forma se contribuye a una reducción en el consumo de recursos no renovables, alineando la propuesta con los principios de la economía circular y con los retos de sostenibilidad que enfrenta el sector de la construcción. Desde el punto de vista productivo, el trabajo persigue demostrar que esta incorporación puede realizarse en una planta de fabricación existente, sin necesidad de modificaciones en la infraestructura ni en el proceso industrial. Este aspecto resulta clave, ya que asegura la escalabilidad y la aplicabilidad real de la solución dentro de un entorno de producción estandarizado. Finalmente, este estudio pretende servir como un ejemplo de innovación en el sector de los materiales de construcción, mostrando cómo la valorización de residuos puede integrarse de manera práctica en la industria, aportando beneficios ambientales, reducciones de costos potenciales y nuevas vías para el desarrollo de productos más sostenibles. Los materiales empleados son cemento tipo CEM 242,5R, que asegura un desarrollo rápido de resistencias mecánicas, una arena natural granular de diámetro 0,4 milímetros con una densidad aparente de 1.670 kilogramos metro cúbico,
Un residuo triturado con matriz de poliuretano con una densidad tras este triturado aparente de 92 kilos metro cúbico incorporado en diferentes proporciones, 10% y 20% como sustituto parcial de la arena, y la cantidad de agua necesaria para hidratar el cemento y obtener una buena trabajabilidad de la mezcla. El método de fabricación empleado en este estudio se diseñó con el objetivo de reproducir un proceso industrial real. Para ello se utilizaron las instalaciones de una planta de fabricación de baldosas, integrando el residuo de poliuretano en la línea de producción existente. En primer lugar, se realizó la dosificación de los materiales en estado seco. El cemento, la arena y el residuo triturado de poliuretano se mezclaron mediante tolvas automáticas que permiten un control preciso de las cantidades y aseguran la homogeneidad del compuesto. La incorporación del residuo se llevó a cabo sustituyendo de manera parcial el árido convencional por poliuretano reciclado en distintas proporciones. Lo relevante es que esta operación se integró directamente en el proceso productivo, sin necesidad de modificar ni la maquinaria ni la estructura existente. Una vez preparada la mezcla, se procedía al vertido en moldes invertidos de 50 por 50 centímetros, un formato estándar en el sector de las baldosas. Este paso garantiza que el producto desarrollado pueda ser directamente comparable con el existente en el mercado. A continuación, se realizó una compactación por vibración, lo que asegura la correcta distribución del material, elimina huecos de aire y mejora la densificación de la matriz. Tras conformado, la mezcla recibió la adición de agua junto con el cemento, lo que activó el proceso de hidratación y el desarrollo de la resistencia mecánica del material. Las piezas fueron sometidas a un periodo de curado de 28 días, siguiendo lo estipulado por la normativa vigente, con el fin de garantizar un endurecimiento completo y comparable con los estándares técnicos del sector. Finalmente, una vez completado el curado, las baldosas se sometieron a ensayos de laboratorio en la Universidad de Burgos, donde se verificaron sus propiedades geométricas, físicas y mecánicas. El primer conjunto de resultados se centró en analizar la forma y las dimensiones de las baldosas fabricadas, con el objetivo de verificar si cumplían con los parámetros de la normativa aplicable a productos de terrazo para uso exterior. Este aspecto es fundamental, ya que una de las principales barreras para la introducción de nuevos materiales en la industria de la construcción es garantizar que se ajusten a los estándares ya establecidos. Los ensayos demostraron que las baldosas obtenidas con la incorporación del residuo de poliuretano presentan tolerancias dimensionales dentro de los límites aceptados por la normativa vigente. Se comprobó específicamente la longitud, el espesor, la rectitud de los bordes y la planidad superficial, parámetros que son determinantes para asegurar la correcta colocación del material en obra. Esto significa que el uso de poliuretano reciclado no afecta negativamente a la geometría del producto, ni compromete su uniformidad. La regularidad geométrica es además un requisito esencial para garantizar que las baldosas puedan instalarse sin generar problemas de nivelación o juntas irregulares, lo que a su vez influye directamente en su durabilidad y en la percepción estética del acabado. En cuanto a la densidad aparente, los resultados fueron igualmente positivos. A pesar de que el poliuretano es un material de muy baja densidad comparado con los áridos naturales, su incorporación en proporciones del 10% y del 20% no produjo variaciones significativas en la densidad total de las baldosas. La diferencia respecto a la muestra de referencia fue inferior al 1,5%, un margen considerado irrelevante desde el punto de vista técnico. Este comportamiento se explica porque, aunque el poliuretano es ligero, se integra de manera uniforme dentro de la matriz de cemento, ocupando el espacio que originalmente estaba reservado al árido natural. La mezcla resultante genera una dispersión homogénea de las partículas poliméricas, lo que evita incrementos de porosidad y mantiene una microestructura compacta. El hecho de conservar una densidad estable es muy importante para la producción industrial, ya que asegura que las baldosas recicladas puedan mantener el peso y la manejabilidad propios de un producto convencional, sin exigir adaptaciones logísticas ni de instalación en obra. Además, desde el punto de vista ambiental, confirma que es posible incorporar un material reciclado sin alterar parámetros básicos de control de calidad en la fabricación. En esta parte del estudio se evaluó la resistencia mecánica de las baldosas obtenidas con diferentes proporciones de sustitución del árido con residuo de poliuretano. El parámetro de referencia fue la resistencia a flexión, cuya normativa establece un valor mínimo de 3 megapascales y medio para que el producto pueda clasificarse como de clase 1 apto para uso en exteriores. La muestra de referencia sin residuo, RM, alcanzó un valor medio de 3,9 megapascales, lo que confirma que el proceso productivo convencional cumple holgadamente con los requisitos de la norma. Cuando se incorporó un 10% de poliuretano reciclado, la resistencia media registrada descendió en un 12%, lo que implica que esta dosificación no puede clasificarse como clase 1 al ser menor de este valor y refleja que una baja incorporación de residuo puede generar cierta pérdida de cohesión en la mezcla. Sin embargo, en el caso de la dosificación con un 20% de residuos se observó un comportamiento diferente, ya que se superó el límite mínimo exigido por la norma, permitiendo clasificar el producto dentro de la categoría clase 1.
Aunque este valor sigue siendo aproximadamente un 5% inferior al de referencia, resulta especialmente significativo porque no solo recupera la capacidad estructural perdida en la mezcla con un 10% de poliuretano, sino que además cumple con los requisitos normativos. Este incremento puede explicarse por varios factores. En primer lugar, la mayor cantidad de partículas de poliuretano parece favorecer una mejor distribución dentro de la mezcla, contribuyendo a una compactación más eficiente. Además, el residuo genera una microestructura interna más homogénea y con menor porosidad, lo que mejora la transmisión de esfuerzos dentro del material. En definitiva, el poliuretano logra integrarse de forma efectiva con el cemento y contribuye a reforzar la resistencia global del compuesto. Estos resultados demuestran que, con una dosificación adecuada, es posible incorporar un residuo en la fabricación de baldosas sin comprometer sus prestaciones mecánicas mínimas exigidas, abriendo también la puerta a un uso real de este material en la industria de la construcción, aportando beneficios ambientales y reduciendo la necesidad de extracción de áridos naturales. Para analizar de manera más detallada el efecto de la incorporación de residuos de poliuretano en la resistencia a flexión, los datos experimentales obtenidos en los ensayos fueron ajustados mediante una regresión polinómica de segundo grado. El coeficiente de determinación indica un ajuste excelente del modelo a los datos experimentales. El comportamiento descrito por la función es claramente no lineal. En porcentajes bajos de sustitución, la resistencia a flexión disminuye porque el poliuretano introducido interfiere en la matriz de cemento, generando una cohesión insuficiente. Sin embargo, al aumentar el porcentaje de residuo, se observa un incremento significativo de la resistencia debido a que el residuo de poliuretano comienza a integrarse de manera más efectiva en la matriz de cemento, promoviendo la formación de una microestructura más homogénea y flexible. Este análisis ofrece una herramienta predictiva muy útil. Gracias a la ecuación polinómica podemos estimar cómo variará la resistencia a flexión para otras proporciones de residuo no ensayadas, lo que facilita la optimización de las mezclas. En los ensayos de absorción capilar, los resultados muestran un comportamiento prácticamente invariable al incorporar el poliuretano como sustituto parcial del árido. Los valores obtenidos para las dosificaciones con un 10% y un 20% de residuos son prácticamente idénticos a los de la muestra de referencia. Esta diferencia significa que la red capilar del material no se ha visto afectada. Esto es un indicio claro de que el poliuretano se integra correctamente en la matriz de cemento sin generar microfisuras ni canales preferenciales de entrada de agua, que podrían comprometer la durabilidad. Si analizamos la absorción total de agua, los resultados nos ofrecen un panorama aún más interesante, ya que en el caso del 10% de sustitución los valores prácticamente se solapan con los de referencia, lo que confirma que a bajas dosificaciones el poliuretano no modifica de manera apreciable la porosidad global. Sin embargo, cuando la sustitución alcanza un 20%, se observa una reducción cercana al 7,5% de la absorción total. Este descenso es un resultado muy positivo porque refleja una mejora en la compactación de la mezcla y una reducción de la cantidad de poros accesibles al agua. El poliuretano actúa aquí como un verdadero relleno de poros intersticiales, ocupando huecos que de otra manera quedarían disponibles para la penetración de agua. Como conclusiones, en primer lugar, los resultados obtenidos demuestran que es técnicamente viable incorporar residuos de poliuretano procedentes de techos de automóviles al final de su vida útil en la fabricación de baldosas para exteriores. Las baldosas, con hasta un 20% de sustitución de árido convencional, cumplen con los requisitos normativos aplicables en cuanto a resistencias mecánicas, densidades aparentes, tolerancias geométricas y apariencia superficial. Esto indica que el residuo se integra de manera efectiva en la matriz cementicia sin comprometer las propiedades esenciales del producto. Desde el punto de vista mecánico, se observa un comportamiento diferenciado según la incorporación de residuo. Una sustitución de 10% no alcanza los valores mínimos de resistencia exigidos por la normativa para clase 1, lo que evidencia que existe un umbral mínimo de incorporación necesario para mantener el desempeño. Por el contrario, con un 20% de residuo, las baldosas presentan una resistencia suficiente, solo ligeramente inferior a la de referencia sin residuo, gracias a una mejor compactación y homogeneidad interna. Este hallazgo resalta la importancia de optimizar la dosificación para garantizar tanto la viabilidad técnica como la seguridad estructural del producto final. En términos de durabilidad y comportamiento hidráulico, los ensayos de absorción de agua muestran que la sustitución parcial del árido no altera la red capilar del material. La absorción capilar se mantiene estable, mientras que la absorción total de agua incluso mejora con un 20% de poliuretano, lo que refleja una mayor compactación de la mezcla y una reducción de la porosidad accesible. Estos resultados sugieren que el residuo no solo se integra de forma segura, sino que también contribuye a mejorar la impermeabilidad y la resistencia frente a agentes atmosféricos, factores clave para aplicaciones en exteriores.
Desde la perspectiva medioambiental, la valorización de residuos industriales complejos como el poliuretano permite reducir significativamente la cantidad de desechos enviados a vertederos, al tiempo que disminuye la extracción de áridos naturales. Esta doble ventaja confirma que el potencial de la economía circular aplicada al sector de la construcción, donde un material problemático se convierte en un recurso útil y de valor añadido. Finalmente, desde el punto de vista de la industrialización, la experiencia muestra que la incorporación del residuo puede integrarse directamente en las líneas de producción existentes, sin necesidad de modificar maquinaria, moldes o procesos productivos. Esto no solo facilita la escalabilidad de la propuesta, sino que también permite que la industria adopte soluciones más sostenibles sin comprometer la eficiencia ni aumentar los costes operativos. En resumen, este estudio evidencia que la incorporación optimizada de residuos de poliuretano permite fabricar baldosas técnicamente fiables, duraderas y sostenibles, contribuyendo de manera efectiva a la reducción del impacto ambiental y al desarrollo de materiales de construcción más responsables con el medio ambiente, sin sacrificar el rendimiento ni la aplicabilidad industrial. Muchas gracias.